Hemos estado mirando el tema del reino de los cielos, en el Evangelio de Mateo específicamente, aunque en los otros evangelios sí que vemos ese mismo reino, aunque allí muchas veces sale como el reino de Dios o simplemente el reino. Pero cuando vimos esto, pues entramos con el pensamiento de la predicación de Jesús, que la entrada a este reino no es por voluntad propia. No es que, yo me apunto, estoy cansado de vivir en el reino pues creo que me apunto para otro reino. Sino que la entrada en este reino, Cristo lo enfatiza con la siguiente frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La única forma que tenemos esperanza de entrar en este reino es cuando nosotros nos humillamos ante Dios, reconocemos que no merecemos estar en este reino y reconocemos nuestra condición como pecadores, como personas que hemos ofendido a este Rey Santo y que no tenemos ninguna esperanza en nosotros. No hay nada que podamos hacer nosotros para merecer entrar en este reino. Y luego después, a continuación, viene ese momento que ponemos nuestra fe no en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros. Así es la entrada en este reino. Y entonces hemos visto que Cristo predicaba mucho sobre este reino, pero la gran mayoría de su predicación sobre el reino venía en estas parábolas. Entonces, en muchas ocasiones Jesús enseña diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Y entonces nos da una comparación. Y entonces hemos estado mirando en Mateo 13, que es donde encontramos 8 de estas parábolas, y hemos estado pues mirando lo que Cristo enseña sobre este reino. Si recordáis, empezamos con esta parábola que quizás es la parábola más ignorada de todo el capítulo. Es el padre de familia que tiene un tesoro, un baúl, y él mete en este baúl precisamente para poder sacar, y saca no solamente cosas nuevas, sino también cosas viejas. Y vimos que este reino no es un reino que Cristo estaba inventando en este momento, sino más bien era un reino que realmente iba para atrás. Si nosotros miramos la historia bíblica, realmente cuando hablamos de este reino, ¿cuándo empezó este reino? Empezó en el día que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Allí Dios quería que el hombre viviera con él en su reino, y sin embargo el ser humano pecó contra este Dios y se trasladó a sí mismo fuera de este reino, al reino de las tinieblas. Y ahí empieza la larga historia de redención en que Dios está obrando para poder trasladar al hombre otra vez más a la comunión con Él. O sea, este reino es un reino que es no solamente nuevo, sino también antiguo en ese sentido. Luego después también vimos la primera parábola del sembrador, y también vimos esa distinción en que hay muchas reacciones diferentes al reino. Y el sembrador sembró, y había semilla que caía en el camino y los pájaros comían enseguida esa semilla y no llegó a crecer. Semilla que cayó en pedregales y faltando raíz salió el sol y lo quemó por completo. Semilla que caía entre espinos y después los espinos ahogaban la planta, pero también semilla que cayó en buena tierra y de repente manifestación de fruto en la vida. También la semana pasada nosotros miramos estas dos parábolas del trigo y la cizaña, y luego la red y los peces, y vimos ese mensaje importante sobre esa diferencia, esta distinción entre el juicio final. Qué apropiado para esta semana, ¿no? No sé de vosotros, pero yo el domingo pasado yo estaba pensando en otros temas completamente diferentes de lo que estamos viendo en las noticias. La semana pasada todavía pues nos estaban hablando mucho de COVID. Bueno, no puedo hablar mucho de lo que nos estaban diciendo porque la verdad es que estoy un poco
un poco desconectado de las noticias, porque me he cansado tanto de la misma noticia que un poco intento no ver las noticias. Pero en esta semana, fíjate, empezamos la semana y yo le pregunté a Maribel, ¿tú crees que este político dimitirá? Eso era el gran tema, que yo creía que iba a ser el temazo de la semana. Y al final ha ocurrido lo que yo sé que los que estaban viendo la situación nos decían que venía, pero yo tengo que admitir que estaba yo un poco mirando en otra dirección. Pero, ¿cómo comemos lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo vemos esta situación en que civiles van a morir? Han muerto y van a morir más. Personas que realmente, ¿qué han hecho ellos para poder merecer esa invasión y esa crueldad que viene en toda guerra? ¿Qué han hecho ellos? Y eso es un tema que es importante. No es para ignorar, no es para decir, eso no tiene importancia. No, tiene su importancia. Pero estas parábolas que vimos la semana pasada nos hablan de ese tema, que el enemigo ha entrado y ha sembrado cizaña entre el trigo, y los siervos dicen, oye, vamos y arrancamos, y el Señor dice, no, ya tengo el plan, yo lo tengo todo ya preparado, el juicio viene, y en el juicio no habrá ni un trozo de cizaña que termine en el granero, y no habrá ningún trigo que terminará en el fuego afuera. No, habrá una separación perfecta, habrá un juicio perfecto al final. Nos ayuda un poco a vivir en este mundo, saber que los políticos que usan su fuerza para arrollar a los demás, para conseguir lo que quieren, un día tendrán que estar cara a cara delante de Dios y tendrán que dar contestación por sus acciones, por todo el dolor que han causado, y creedme, van a recibir el castigo que merecen. Pero cuidado, también la persona buena que no ha hecho daño a nadie, pero se ha visto a sí mismo capaz de llevar su vida y yo no necesito a Dios, esa persona también tendrá que dar cuentas ante este Dios. Y la imagen de las parábolas de la red y del trigo y la cizaña nos recuerdan que un día, y viene este momento, está programado, no se puede aplazar, no se puede evitar, pero cada uno tendremos que dar cuenta ante Dios. ¿Y qué se va a decir ante Dios? Una persona como yo, por ejemplo, que soy pecador, le voy a decir, estoy en Cristo. Cristo llevó mi pecado sobre sí en la cruz y por lo tanto, como dice en Romanos 8, no hay ninguna condenación para mí. Mi única esperanza es estar en Cristo. Estar en mí mismo solo trae la condenación, el castigo por el pecado. Pero nosotros queremos avanzar y queremos hoy mirar estas dos parábolas, el grano de mostaza y la levadura. Dos parábolas que creo que en todos los años que llevo predicando, creo que nunca he predicado sobre estas dos parábolas. Ahora igual tengo la memoria fatal, igual luego después busco en mis apuntes y igual he predicado. Pero bueno, por lo menos yo no tengo constancia de haber predicado sobre estas parábolas, así que estaba muy contento de estudiar y mirar y preparar mis pensamientos sobre estas parábolas. Aquí tenemos otra parábola, les refirió, y luego después en el 33 otra parábola les dijo. O sea, obviamente tenemos que ver esta estructura paralela que vamos a comentar en un momento. Y después primeramente vemos esa semejanza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Ahora, vamos a parar aquí. No sé cuántos realmente apreciáis lo que es la mostaza y cuántos decís, yo prefiero no comer mostaza. La mostaza no es exactamente un condimento común en España. Yo sé que, bueno, si vas al McDonald's, que
que siempre pone mostaza en todo, en la hamburguesa, creo que es algo importante en la hamburguesa, igual. Pero yo tengo que admitir que para mí la mostaza es como una crema, es como la mayonesa y el ketchup. Pero aquí no estamos hablando de mostaza, no estamos hablando de lo que pones en la hamburguesa, estamos hablando del grano de mostaza, o quizás más fácil para nosotros, la semilla de la mostaza, ¿vale? Se habla de esta semilla de mostaza y nos dice que un hombre tomó esa semilla y plantó, sembró la semilla. En la siguiente parábola tenemos una semejanza donde se habla de la levadura. Y esa levadura también creo que nos hace falta un poco pensar, porque yo estaba pensando en la levadura que compra Maribel en los sobres estos. Y luego pensé, igual no, porque no imaginaba a Jesús con sobres de Mercadona, ¿no? Y luego pensé, no, pero es verdad que Maribel a veces, en vez de comprar el sobre, compra pues es un cubo, ¿no? Es un trocito de levadura. Entonces le pregunté a Maribel, porque primero lo busqué en Google, no lo encontré, y cuando no encuentro en Google siempre pregunto a Maribel, aunque igual debería hacerlo al revés. Bueno, le pregunté y digo, ¿cómo sería la levadura que tendría Jesús en sus tiempos? Y me dijo, sería como la masa madre, sería como algo que usas y lo pasas de vez en vez, ¿no? O sea, y me dijo precisamente lo que tiene Andrea, que nuestra hija Andrea ha empezado de cero y ha hecho su masa madre y lo está criando, y está creciendo y suena, no sé, muy como un laboratorio, ¿no? Que tiene ahí, que está haciendo. Pero es curioso porque Jesús empieza a hablar de esta levadura, pero realmente no debemos imaginar ningún elemento claro que podemos decir, aquí tienes una levadura. No, es una sustancia que no se puede ni tocar en la mano directamente, decir, esta es una levadura. Bueno, esa mujer tomó esta levadura y lo escondió en 3 medidas de harina. Interesante que Jesús usa en estas 2 parábolas, primeramente, una que un hombre hace algo y luego que hace una mujer. Interesante que Jesús, seguramente hablando con las multitudes, hablando con hombres y mujeres, está intentando conectar tanto con un lado de su audiencia como con el otro lado. Y habla de la vida cotidiana, tanto de un hombre que en el campo siembra, como la mujer que en la cocina cocina. El caso es que, ¿qué pasa con esa semilla de mostaza? Nos dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, menos mal que nos lo ha dicho, porque yo ni sabía cómo era esta semilla, pero nos dice, es una semilla pequeñita, pequeñita, y sin embargo, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Es interesante notar lo que nos dice Cristo aquí. No está diciendo que es el árbol más grande que exista, que no lo es. Pero hablando de cómo empezó este árbol, es increíble. Y quiero usar esta palabra con cautela. O sea, es increíble que de esta semilla tan pequeñita puede salir semejante planta, incluso llegando a considerarse un árbol, incluso más que un arbusto simplemente. Y al otro lado, hablando de esta mujer, pone la levadura en harina, en su masa, y lo deja. Y de manera casi increíble, esa sustancia que ni se ve, sabes que está ahí, pero no se puede sacar y decir, aquí tienes levadura, se va extendiendo hasta que toda la masa fue leudada, ¿vale? Tenemos aquí 2 parábolas y decimos, vale, lo hemos entendido, pero ¿lo hemos entendido?
O sea, ¿qué está enseñando Jesús con estas dos parábolas? Bueno, primeramente, pues puse unas fotos para que pudiéramos imaginar mejor. Obviamente me he centrado en la primera parábola porque la siguiente no se presta a una foto de levadura. Por lo menos las fotos que podríamos hacer de levadura nos van a llevar en una dirección que seguramente los que estaban escuchando a Jesús este día dirían, ¿esto qué es? Porque no es lo que tenían ellos. Aquí tengo a mano izquierda la foto de una semilla de mostaza, que por cierto es lo que se toma para machacar, para crear la mostaza que tú y yo podemos comer. Y a la mano derecha tenéis lo que es esa planta, este árbol, que nos dice Cristo que hasta podrían venir pájaros y hacer su nido. Y si lo comparamos por un momento, porque hay semillas que son así o incluso más pequeñas. El año pasado planté tomates, pero no planté de semillas, porque mi experiencia no me atrevo a empezar de semillas. Yo sé que Pepe empezó con semillas, pero Pepe está en otra clase, él es olímpico, yo no llego a tal altura. Pero he comprado semillas de tomates en el pasado y tengo la sensación de que me están engañando, porque vas a la tienda y pagas, 90 céntimos, y te compras y el sobre siempre es grande, te dan un sobre grande, y cuando llegas a casa lo abres y miras dentro, ves unas cositas pequeñitas y dices, me han timado, tanto sobre para una cosa tan pequeña, pero hay semillas más pequeñas, pero lo que Jesús dice es que de esta pequeña semilla lo que sale es increíble. Ahora, yo sé que la ciencia nos puede explicar un poco cómo funciona la semilla. Incluso me atrevería a decir que todos en nuestra clase de ciencias, en nuestro libro de texto, pues hemos tenido un dibujo que nos muestra la semilla y dentro de la semilla todas las piezas que hay. Pero parece ciencia ficción, ¿a que sí? Tú lo ves ahí y dices, me lo creo porque, hombre, la semilla no es magia, o sea, es algo increíble, precioso que Dios ha creado, pero lo ves y dices, parece mentira, ¿verdad? Que en este paquete puede estar todo lo necesario para producir esto. Solo hace falta agua y sol. Y ahí Dios ha programado todo, pero empezando de un paquete tan pequeño. Y ahí entendemos en la levadura, pues una historia, una situación paralela a lo que estamos viendo aquí. Pero vamos a ir a la interpretación de estas dos parábolas y voy a empezar primeramente con dificultades, ¿vale? Y digo dificultades porque realmente cuando miramos estas parábolas, una de las primeras cosas que salta a la vista es que estas parábolas no son las que esperamos, porque estamos acostumbrados a las parábolas que son historias. Incluso para muchos de nosotros, cuando dices parábola, sinónimo, es que decimos historia. Entonces, cuando tú hablas de una parábola en la Biblia, piensas enseguida del hijo pródigo, del buen samaritano, piensas en estas historias en que hay personajes, hay acción, hay una dificultad, un desenlace y un fin. Normalmente, pues los elementos de una historia es lo que esperamos en la parábola. Y sin embargo, aquí tenemos un hombre que siembra una semilla y crece un árbol, y una mujer que pone la masa madre con la harina y hace pan. Y decimos, vaya historia, ¿no? Que no, vaya, no me hace nada esta historia. Bueno, no es una historia. Y si recordáis, habíamos dicho que las parábolas, lo que es una parábola no es una historia, sino una parábola literalmente viene de la idea de juntar dos elementos para poder comparar. Entonces, una parábola, si queremos resumirlo en una palabra, es una comparación. Y aquí, efectivamente, tenemos una comparación. En segundo lugar,
Digo, hay una dificultad aquí porque hay algunos que entienden estas parábolas e intentan entenderlo en el contexto en que se cuentan. Ahora, esto suena mal porque normalmente estamos acostumbrados a decir lo que determina el significado de cualquier enseñanza de Jesús es el contexto en que se encuentra. Entonces, normalmente es sumamente importante entender el contexto, pero aquí en esta parábola hay personas que creo que lo llevan demasiado lejos. Por ejemplo, en la primera historia, o la primera vez que ahí estoy yo con la historia, en la primera parábola Jesús habla de esta semilla de mostaza que se siembra en el suelo y de ahí crece un árbol y este árbol hasta vienen los pájaros y hacen sus nidos en el árbol. Y algunos dicen, lo que tenemos que hacer es volver atrás porque no es la primera vez que Jesús habla de los pájaros. En el versículo 19 Dios había hablado de los pájaros también. ¿Recordáis en la primera parábola? El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se lo comieron. Entonces los discípulos vienen y dicen, Señor, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús da la explicación y cuando llega a este momento en la historia dice claramente, los pájaros representan al malo y cuando se siembra la palabra viene el malo y lo quita. Entonces hay personas que ven en esta parábola y dicen, los pájaros vienen y hacen sus nidos en el reino de los cielos, Satanás hace su nido dentro del reino de los cielos. Yo creo que si nosotros vamos en esta dirección, perdemos por completo lo que está intentando decir Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué vienen los pájaros para hacer su nido en este árbol? Pues si cogemos esta historia y lo entendemos, esa imagen, y lo entendemos, es para hacernos entender lo que es el tamaño de este árbol. O sea, lo que dije hace un momento, hay semillas más pequeñas. Pero, por ejemplo, cuando yo planto un tomate y crece mi tomatera, yo nunca he visto un pájaro haciendo un nido en una tomatera. Es que incluso la tomatera ni aguanta a sí misma, o sea, hay que ponerle palos para darle fuerza, pero mucho menos si empieza el pájaro a poner su nido, imposible. O sea, tenemos plantas que puedes tener en tu huerto, pero es que no pueden soportar el peso y sin embargo la mostaza es tan grande que hasta los pájaros pueden formar sus nidos dentro de sus ramas. Bien, así que algunos empiezan por ahí y agarrando pensamientos que realmente no nos llevan en la dirección correcta. Cuando vemos la segunda parábola, habla de la levadura. Bueno, la levadura, todo el mundo sabe que la levadura es un símbolo de pecado. Si miramos la enseñanza de Jesús, incluso en este mismo Evangelio, Mateo 16, versículo 6, versículo 11, versículo 12, Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos, cosa que los discípulos dicen, no has traído pan. Y ahora te está llamando la atención porque no has traído pan. Y Jesús tiene que decir, no chicos, no estoy hablando de que tenemos falta de pan. De hecho, acabo de multiplicar panes entre multitudes. ¿Creéis que estoy preocupado que no tenemos pan? Vamos a ver. Pero entendemos que Jesús utilizó la imagen de la levadura para hablar de el pecado. Precisamente habla de la levadura de la hipocresía. Esa hipocresía que si no tenemos cuidado se puede extenderse e infiltrar y manchar todo. Ese pensamiento es un pensamiento que tenemos en el Antiguo Testamento también. Obviamente todo lo que era ese pan sin levadura que comían en la Pascua tenía este pensamiento y es un pensamiento bíblico. Pero tenemos que tener cuidado porque una vez más, aquí Cristo está hablando de la levadura, pero creo que nos equivocamos en la interpretación si intentamos conectar el pensamiento del pecado con esta levadura. De hecho, dice, el reino de los cielos es semejante a levadura.
O sea, ¿estás diciendo que el reino de los cielos es semejante al pecado? No me cuadra para nada. Pero sinceramente tenemos un poco de pista que realmente no tenemos que hacer este tipo de interpretación cuando miramos las primeras dos parábolas que Cristo interpreta. Interpreta lo que es la parábola del sembrador y después la historia de la cizaña y el trigo. ¿Qué es lo que notamos? Bueno, notamos que en la primera parábola la semilla es la palabra del reino. Así lo dice claramente. Dice, la palabra del reino viene y sin embargo vienen los pájaros y se lo quitan. Pero en la segunda parábola habla claramente diciendo la buena semilla son los hijos del reino. O sea, Jesús mismo entre una parábola y otra cambió los significados. O sea, no tenemos por qué simplemente decir, bueno, los pájaros que aparecen siempre son el diablo. No, tenemos que interpretar cada elemento dentro de su contexto. Incluso hay veces que hay elementos que no son tan importantes para la aplicación final. O sea, sinceramente, yo creo que el tema de los pájaros en la mostaza nada tiene que ver con la interpretación final. Realmente, cuando entendemos la situación, los pájaros simplemente estaban ahí para mostrarnos el tamaño de esa mostaza, o sea, de lo que ha crecido del grano de mostaza, pero realmente cometemos un error si intentamos conectarlo con una enseñanza directa. Pero tenemos ventajas también. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja es que tenemos dos historias que tenemos juntas y cuando miramos estas dos historias empezamos a compararlas, realmente nos facilita lo que es el trabajo de entender lo que está enseñando Jesús. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un elemento en común entre las dos imágenes o las dos semejanzas, que es el crecimiento milagroso y misterioso. Bien, quiero enfocar en este punto porque esto es lo que creo que Jesús está haciendo con nosotros. La interpretación de las parábolas, el punto principal de las dos es primeramente lo que he llamado aquí el improbable crecimiento, por lo menos desde el punto de vista humano, del reino de los cielos. O sea, empiezas con una semilla que es nada, una semilla que, vuelvo a decir, si yo compro esto, digo, he pagado dinero para eso, eso no es nada. De ahí nada saldrá, seguro. Esto es inútil. Y sin embargo, se toma, se planta en la tierra y crece de allí no una planta, no un arbusto, sino realmente un árbol, algo enorme. En un sentido, Jesús podría haber utilizado, sinceramente, cualquier semilla. Yo creo que cualquier semilla ya es un milagro, es una cosa increíble desde nuestro punto de vista. Pero realmente utilizó algo que conocían ellos, que tenía ese contraste tan grande. Empezando desde una semilla pequeñísima, llegamos a tener un árbol. ¡Qué misterio! ¡Qué cosa más preciosa! He puesto misterio o improbable, he vuelto por un lado y otro con los pensamientos. Pero en la segunda historia tenemos un pensamiento paralelo, pero un poco diferente. En la segunda historia he puesto aquí el misterioso crecimiento del reino de los cielos. Ahora, en un sentido las dos historias las dos imágenes son paralelas, porque la primera también es misterioso en un sentido. O sea, no llegamos a comprender todos los mecanismos que hace que la semilla, fíjate que no tienes que plantar la semilla de forma correcta. O sea, tú planta la semilla como sea y la misma semilla tiene un mecanismo de gravedad, digo mecanismo, no quiero decir ruedas y tal, pero tiene un mecanismo que por la gravedad sabe en qué lado mandar la raíz y en qué lado mandar lo que es el tallo. O sea, es algo increíble para nosotros. Pero creo que en la primera imagen enfoca más en este pensamiento de
del gran cambio, ¿no? De una cosa pequeña sale una cosa grande. Pero en la segunda imagen habla más bien de este misterio, de ese crecimiento misterioso, empezando con un elemento invisible, porque entiendo que incluso cuando en Mercadona compras el sobre de levaduras en seco, lo que tú sacas no es una levadura, es una bola y dentro hay centenares de bacterias que nosotros ni podemos ver con los ojos. Entonces, lo que tendrían en los días de Jesús, igual la mujer tenía guardada en su casa ese bote con un líquido que ella iba alimentando y utilizando, pero dentro de esto había millones de bacterias que ella no podía ver con los ojos y sin embargo ella sabía que lo que había dentro de este vaso, cuando tú lo pones en el pan, en la masa, con la harina, se va extendiendo. ¿Cómo se va extendiendo? ¿Cómo avanza esas bacterias que están dentro? No tengo ni idea. Yo estoy seguro que habrá científicos que lo tienen explicado, que lo pueden ayudar. Incluso yo busqué un vídeo en YouTube para ver si tenían una animación de estas y sí que tenía una que era muy interesante, pero no era para traer aquí para enseñaros, pero lo dibujaban como pequeños monstruos con una boca que comían, ¿no? Y bueno, entendemos que al final ese crecimiento en el pan, ¿sabéis lo que es, no? La fermentación, ¿sabéis lo que es? Son los bichos estos que mueren. Eso es, voy a quitar la gana de comer pan. Pero cuando mueren, expulsan lo que es el CO2. Y eso es lo que hace ese pan esponjoso, ese pan que no es apelmazado, no es una cosa dura, sino una cosa ligera y preciosa para comer. Es algo increíble, pero ¿cómo? Si yo pongo un poco dentro de toda esta harina, al final no hay, solo se me ha leudado la mitad. No. Llega hasta todo, se hace todo el pan. ¿Qué pasa? Empezando con un elemento invisible, se extiende por toda la masa, impregnando todo con su influencia. Empezando con estos dos pensamientos, ya estamos en posición para hablar de lo que Jesús nos está enseñando aquí. ¿Cuál es la aplicación de estas dos parábolas? Pues primeramente, cuando leemos esta historia o esta sección y decimos, bueno, el reino de los cielos es semejante a una semilla, es semejante a la levadura, pues podemos entender que Jesús está enseñando que el reino de los cielos tiene una conexión con este pensamiento de lo que nosotros llamamos la iglesia. Ahora, vamos a hablar de la iglesia y voy a enfatizar que estoy hablando de la iglesia con la I mayúscula. Estoy hablando de la iglesia universal. Estoy hablando del cuerpo espiritual de Cristo. No estoy hablando en estos momentos de este local, de este grupo de hermanos. No estoy hablando con un nombre propio como la Iglesia Cristiana Bautista del Valle. Estoy hablando de algo mucho más grande. Y cuando paramos a pensar en esto, decimos, qué interesante, ¿no? La Iglesia, ese cuerpo espiritual, y he enfatizado que no estoy hablando de una iglesia con minúscula, y no estoy hablando tampoco del cristianismo, que es un movimiento que podemos incluso conectar con elementos sociales, con líderes humanos que lo han dado forma de una manera, de otra manera, sino que estoy hablando de la iglesia espiritual, o sea, realmente todos los que han conocido a Cristo de forma personal. Pues sinceramente empezamos con una pequeña semilla. En el día de Pentecostés había un grupo de 11 hombres. Cristo había elegido 12, pero uno de ellos se suicidó porque no pertenecía a Cristo ni desde el primer momento. Pero 11 hombres que 10 de ellos habían huido la noche de la crucifixión por temor a lo que podrían hacerles. 11 hombres que dices,
improbable que de estos hombres salga nada. 11 hombres que las semanas anteriores a la crucifixión, su gran tema había sido discutir quién de ellos era el más importante de todos. Y cuando Jesús hablaba de su muerte, ellos entraba por aquí, salía por ahí. Ni se habían enterado de lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué podría salir de estos 11 hombres? Bueno, no estaban ellos solos, había también 120. 120. Estamos hablando de 120 personas en Jerusalén, en un aposento alto con las puertas cerradas. ¿Qué podría salir de allí? Y la respuesta es algo precioso. El Espíritu Santo bajó sobre ellos y ellos salieron a predicar el Evangelio. Y esa noche se convirtieron 3.000 personas. Eso es maravilloso. Pero 3.000, ¿qué son? Pero de ahí se extendió el Evangelio por toda Judea, por toda Samaria, hasta los fines de la tierra. Y ese Evangelio existe hasta el día de hoy. El mismo mensaje que predicaban ellos se sigue predicando, es lo que estoy predicando yo. Es el mensaje del arrepentimiento y la fe, lo único que puede tener valor delante de Dios. Qué increíble que de una semilla que parecía imposible de afectar al mundo, se ha crecido un gran árbol. Algo que dices, es improbable que salga de un grupo de hombres que ni tenían formación religiosa, imposible que ellos puedan cambiar el mundo, y sin embargo no fueron ellos, sino que Dios llevó su mensaje para cambiar el mundo. En un sentido, hacemos bien en entender las palabras de Cristo en ese sentido, entender que realmente es maravilloso lo que es el reino de los cielos, que de una semilla tan pequeña puede salir algo tan grande, realmente es la obra de Dios. Pero hacemos bien en continuar con nuestro pensamiento y hacer otra aplicación más. Yo creo que normalmente esa primera aplicación es lo que veo en la mayoría de las personas que tratan esa parábola y hablan de lo maravilloso que es la grandeza, como la iglesia está por todo el mundo. Sí, todo eso es verdad, pero creo que cometemos un error cuando solo miramos este aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? Pues quiero hablar del reino de los cielos en el corazón de una persona, a nivel mucho más personal. Empezamos con un poco de levadura, algo que no ni se puede apreciar con los ojos, ni lo puedes ver, tocar y decir, aquí tengo una levadura. No, un poco de levadura. Y sin embargo, esta levadura realmente empieza en el corazón de un pecador. Cuando un pecador llega al momento en que realmente se ve a sí mismo como pecador delante de Dios. Una persona que en vez de compararse con los demás, que eso es nuestro sistema por defecto, nos comparamos con los demás y decimos, hombre, yo no soy perfecto, pero, y sabemos lo que viene después del pero por lo menos no hago lo que hace tal y cual. Yo tengo mis fallos como todos, pero por lo menos no soy como... Esa es nuestra forma de pensar. Pero Dios quiere matar esa forma de pensar para llegar a otra forma de pensar que dice, no, es que yo no soy bueno, no merezco nada de Dios. Otros que son peores que yo, vale, pero eso no me convierte a mí en bueno. Yo tengo una necesidad delante de Dios, no puedo hacer nada por mí mismo. Este es el momento de arrepentimiento. Y cuando este pecador después levanta los ojos y contempla lo que Cristo hizo por él en la cruz, cuando Cristo pagó el precio de su pecado, y dice, estoy confiando en lo que Cristo hizo por mí, en este momento ocurre algo en su vida. Ocurre algo. ¿Qué ocurre? Pues Cristo lo compara con la levadura, que esa mujer toma y esconde, lo mete dentro de esta harina y empieza a hacer su obra. La levadura empieza a multiplicarse, a extenderse, y hasta que leuda
toda la masa. El efecto llega hasta todos los ámbitos, o sea, hasta el extremo de lo que es esta masa. Y aquí vemos que la decisión de ese momento en que el pecador dice, confío en Cristo, de allí empieza a haber un cambio que tiene que extenderse hasta que toque todos los aspectos de la vida de la persona. Y realmente es un cambio milagroso. Es un cambio, si tú lo has experimentado, estás escuchando lo que estoy diciendo ahora mismo y tienes que estar diciendo así es. Así es. Porque yo, el día que escuché el Evangelio y yo puse mi fe en Cristo, no imaginaba realmente todo lo que... Yo imaginaba que igual había un par de cosas que se tenían que cambiar en mi vida, pero no imaginaba que Dios tenía que cambiar tanto. Y aún así, hoy en día miro mi vida y digo, aún falta. Aún queda mucho que Dios quiere cambiar en mí. Cuando yo me veía pues, bastante bien en aquel momento. Esto es esa verdad misteriosa del reino de los cielos que Dios quiere transformar nuestras vidas. Dice así en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Qué bonito el pensamiento. Dios termina lo que empieza. Y esa levadura va a leudar toda la masa. Va a llegar a afectar cada aspecto de nuestras vidas. Así que tengo dos interpretaciones y en un sentido es una sola. Porque sinceramente, ¿cómo es que la iglesia crece? ¿Cómo es que la iglesia, con la I mayúscula, esa iglesia espiritual, cómo crece? La respuesta es que crece cada día cuando tú en tu casa coges la palabra, abres la palabra y dejas que el Espíritu Santo use la palabra en tu corazón. Empieza cuando yo, leyendo la palabra, voy al Señor en oración y oro al Señor. Continúa cuando yo obedezco la voz del Espíritu Santo y permito que Él quite de mi vida todo lo que no agrada a Dios. Continúa cuando el Espíritu Santo produce su fruto en mí y se empieza a ver cosas en mí que sinceramente no son de David Bell. No, hay cosas en mí que claramente ese es el fruto de Dios en mi vida, porque yo no soy así. Esto es como crece ese reino de los cielos. Entonces quiero terminar hoy con dos pensamientos. Primeramente, nos regocijamos en el milagro de la Iglesia Universal, el cuerpo espiritual de Cristo. Sí, no quiero quitar ese pensamiento. Qué bonito es ver que Dios puede tomar de una cosa tan pequeña y hacer algo tan grande. Y nosotros decimos, y yo formo parte de esto, qué precioso. Pero también tengo que hacer la pregunta, ¿cómo está creciendo el reino de los cielos en tu corazón? Eso es para devolvernos nuestro deseo de comer pan. Ver ese pan así, leudado, ese pan así, iba a decir fofo, pero igual eso no es un adjetivo que nos... esponjoso, correcto. Qué bonito este pensamiento de que esa levadura que Dios ha puesto en nosotros se va a ir extendiendo para producir la masa que realmente agrada a Dios. Entonces termino en esta mañana primeramente con esta pregunta. ¿Formas parte de este reino? O sea, volviendo a las otras parábolas, ¿la semilla ha caído en buena tierra y realmente tú has dejado que esta semilla produzca el fruto espiritual en ti? ¿Perteneces a este reino? ¿Has llegado al momento en que te has arrepentido por tus pecados y has puesto tu fe en Cristo? Claro, si no, ¿a dónde vamos con estas parábolas? Si no has formado parte, si no has llegado a formar parte de este reino, ¿a dónde vamos con esto? Hoy es el día en que tú puedes realmente
confiar en Cristo, a arrepentirte de verdad y confiar en Cristo y realmente formar parte de este reino. Pero si formas parte de este reino, si tú ya has llegado a este momento y dices, no, yo sé que yo soy parte de este reino. Oye, tengo una pregunta. ¿Tienes masa que no quieres que esa levadura afecte? Es fácil poner compartimentos en la vida, intentamos hacerlo. Intentamos poner compartimentos, bueno, yo tengo mi vida de trabajo, tengo mi vida de familia, tengo mi vida personal, privado. Dios no conoce este tipo de sistema. Yo muchas veces lo comparo con un recién casado, y antes siempre decía en primera persona, pero ahora nuestra hija se ha casado, y se ha casado con un chico que ya tenía casa. Y ha sido precioso para mí ver el proceso, ¿no?, en que Andrea y Marc pues han crecido como pareja, pero desde incluso antes de casarse empezaron a hablar de nuestra casa. Me causó, no sé, una buena sensación ese lenguaje, porque me hubiera preocupado si Marc estuviera diciendo cosas como, bueno, sí, voy a dejar que Andrea viva en mi casa. ¿Cómo? Andrea ya empezó con pensamiento de su casa. Dice, yo quiero pintar mi casa. Curioso, ¿no? Porque Andrea no había pagado ni un céntimo de esta casa. Pero qué bonito, voy a pintar mi casa. Pero imaginando, yo siempre he puesto este ejemplo, imaginaos que Marc le diga a Andrea un día, antes de la boda, dice, ¡buah, no puedo! Es que estoy anticipando este momento después de la boda, ya tengo preparado tu habitación. Y Andrea dice, ¿cómo? Dice, sí. Tu habitación la tengo pintada, que sé que a ti te gusta rosa, así que he pintado la habitación rosa y tu habitación, te va a encantar tu habitación. ¿Qué os parece? ¿Qué dice la novia? La novia dice, ¿perdón? Yo no me caso contigo para tener una habitación aparte. Yo no me caso contigo para tener mi espacio dentro de tu casa. Yo me caso contigo para compartir vida contigo. Y Dios hace exactamente lo mismo. Dios no nos salva para poder tener un compartimento en nuestra vida. Aquella sección donde lo relegamos y decimos, vale, quédate ahí hasta el domingo y el domingo te dejo salir. Dios no quiere el domingo de nuestras vidas. Dios quiere ser rey de toda nuestra vida. Y su levadura se extiende por nuestra vida y el propósito es afectar cada molécula de nuestra vida. Y así es el reino de los cielos y así será glorificado nuestro Dios. Padre Santo, te doy gracias por lo que nos enseñas en estas dos parábolas. Y pedimos, Señor, que continúes adelante con tu obra. Ruego, Señor, que continúes obrando en mi vida, para que mi vida se siga cambiando. Señor, yo quiero que sea ese misterio que solo puede glorificarte a ti, porque mi vida se nota que no es la obra de un ser humano, sino es tu obra para transformarme. Quiero que así sea, Padre. Y pido lo mismo por cada uno de mis hermanos. Ruego, Señor, que uses la palabra diariamente para transformarnos más y más en la imagen de Cristo Jesús. Y así de esta forma que crezca tu iglesia, esa iglesia espiritual, que crezca para ser tan grande que realmente es solo para darte la gloria por ese milagro. Pero Padre, si hay alguien escuchando estas palabras hoy que todavía no ha llegado a poner su fe en Cristo, no ha llegado a formar parte de este reino, ruego que des entendimiento y que esta persona hoy escuche tu voz y entre en el gozo de su Señor, que acepte
a ti como el Rey de su vida, para experimentar lo que es poder vivir con esa confianza y vivir para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.